Uno, dos, tres. Muy bien. Buenos días a todos y una feliz semana. El Señor nos ha permitido desde anoche comenzar una nueva semana y que sea una semana en victoria, una semana para Cristo y en Cristo. Podamos tener un buen viaje de regreso a nuestros hogares. Nos damos cuenta que un fin de semana no es suficiente, ¿verdad? Póngase a pensar, hay hermanos que apenas pudieron venir el sábado de mañana y el sábado de la noche estaban corriendo otra vez. Y es lo que en esta mañana quiero dejar con ustedes algunas recomendaciones. Nos pueden ayudar a poner en primer lugar prioridades correctas. Prioridad significa poner orden en una vida que está desordenada. Poner orden en un hogar que no tiene orden. Y poner orden en cualquier otra organización que no tiene prioridades correctas. Y hay tres cosas que el enemigo ha querido hacer con nosotros. En el libro Testimonios para los Ministros, página 472 a la 475. Allí hay una visión en la cual el Señor le mostró a la sierva, donde Satanás reúne a sus demonios poco tiempo después del año 1844. Y ahí tienen una reunión de consultas. Es más, no es la única. Dice que tuvieron varias consultas. Aún posiblemente en el presente continúen. Pero el Espíritu Santo es omnipresente. Pónganse a pensar el enojo de Satanás teniendo una consulta con sus demonios. Y ahí está el Espíritu Santo grabando las cosas y después pasándosela a la mensajera para que el pueblo pueda tener esa información. Gracias a Dios por eso. Y ahí menciona algunas cosas que Él quiere hacer con nosotros. Dice, el único grupo que yo veo que no tengo adormecido es este grupo observador del sábado. Porque en el año 1844, las iglesias protestantes, al rechazar el mensaje de los tres ángeles, se convirtieron en iglesias de Babilonia. Ya la iglesia católica siempre había sido parte de Babilonia, nunca fue el plan de Dios, es la novia de Satanás. Así que ya esa iglesia estaba bajo el dominio. Estaban los musulmanes, estaban los budistas, estaban los hinduistas. Todas esas religiones paganas, Él las había creado. Y ahora dice, tengo el mundo bajo mi control. Pero allá en el horizonte ve un grupo pequeño. No eran ni 50 personas. Y ve que ese grupo tiene el mensaje que el Señor le ha dado que puede poner fin al reino del enemigo. Y ahora dice, tenemos que atacar a ese grupo, pero no podemos atacarlo como quisimos hacer con la iglesia apostólica, con persecuciones. Dice, eso va a ser el remedio final, o la medida final. Tenemos que atacarlo de otra forma. Y ahí él comienza a enumerar lo que va a hacer con la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, no es falta de luz lo que tenemos. Lo que pasa es que hemos dejado de estudiar lo que el Señor nos ha dado. Somos muy dados a escuchar CDs y a escuchar DVDs y a escuchar opiniones humanas y expertos humanos. Y no es que no se pueda hacer, no es que no haya lugar para eso, pero no hay sustituto a lo que Dios nos ha dejado. Tenemos que regresar a ser el pueblo del libro. Tenemos que regresar a ser el pueblo que escucha la voz profética, sin cuestionarla. Aun si no la entendemos, pidamos discernimiento del Espíritu Santo y Él lo va a dar. Porque Él inspiró lo que tenemos en esos libros. Por lo tanto, va a traer entendimiento a nuestras mentes para que el mensaje pueda ser práctico y pueda ser real en nuestras vidas. Así que, y vemos que una de las cosas que él dice allá, y voy a mencionar tres de ellas nada más, dice, vamos a mantenerlos ocupados. Una de las cosas que hoy día conspira contra nuestra relación con Jesús es que estamos muy ocupados. Sobre todo en esta nación. Esta nación es extremadamente estresante para el sistema humano. Y en esta nación donde hay más prosperidad económica, el precio que se paga es muy elevado muchas veces. Y no lo entendemos. Es decir, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para nuestras familias, no tenemos tiempo para la obra misionera. Él simplemente trabaja, ve a casa, continúa trabajando en casa y el sábado ve a la iglesia
y no más. Pero es imposible desarrollar una relación de salvación con Jesús cuando estamos tan ocupados. Y no es tan solo el padre o el esposo el que está ocupado, también la madre o la esposa está ocupada. Tenemos que trabajar ambos. Es el pensar hoy día. Por lo tanto, estamos extremadamente ocupados. Llegamos a casa a las 5 o 6 de la tarde y es para seguir corriendo. Y llamamos eso prosperidad. Pero Satanás está riendo de nuestra definición de prosperidad. Porque él sabe que no es prosperidad, es miseria, es dolor, son corazones vacíos, mentes desprovistas de la palabra y del Espíritu. Y lo que tenemos son cadáveres caminando hoy día, espiritualmente hablando. No sé si me expreso correctamente en esta mañana. Y el cadáver parece ser humano, pero no es ser humano porque no hay vida en él. Pero parece ser humano. Y si algo tenemos que regresar a nuestros hogares y a nuestras congregaciones es con prioridades correctas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Usualmente hacemos el énfasis en el reino nada más. Y hemos hablado de la justicia que trae la victoria sobre el pecado. Pero eso se requiere tiempo para que pueda tomar lugar en nosotros. La única forma de poder permitir en nosotros que el Espíritu Santo obre es cuando tomamos tiempo para esa relación con Jesús. Claramente el apóstol Pablo dice que a través de lo que nosotros observamos o contemplamos, a eso nos convertimos. Y si todo el día estamos ocupados y todo el día estamos corriendo y todo el día estamos estresados, ¿cuánto tenemos tiempo o qué tiempo tenemos para contemplar a Jesús? Nada. Una de las cosas que el enemigo ha logrado con nosotros es ponernos a, ¿cómo se llaman? Le llaman en inglés treadmills, donde uno se pone a hacer ejercicio. ¿No? ¿Cómo se llaman esas cosas? Trotadora, ok. Usted ve que las personas ahí está corriendo. Y al final de su ejercicio le pregunta, bueno, ¿y cuánto hiciste? Bueno, corrí 5 millas, pero está en el mismo lugar. No sé si podemos usar esa ilustración esta mañana. ¿Cuánto hemos logrado en este país? Oh, tenemos casa, tenemos dinero para los frijoles, tenemos carros, pero realmente no estamos ni en el mismo lugar. Muchas veces hemos retrocedido. Exactamente. Pero pensamos que porque nos estamos moviendo, estamos yendo a algún lugar. Cuando no estamos avanzando. Y tenemos que regresar a nuestros hogares y decir, Señor, por tu gracia, yo quiero poner prioridades que demuestren el cumplimiento de Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso va a requerir ciertos sacrificios de nuestra parte. Quizás para nosotros hombres va a requerir que dejemos el segundo trabajo que tenemos. O quizás va a requerir que dejemos los deportes o los compadres. O va a requerir que pongamos otras prioridades para que nuestra esposa y nuestros hijos puedan ver que realmente Jesús es el primer lugar y que ellos son el segundo lugar. Esposas y madres, va a requerir también sacrificios de ustedes. Quizás menos tiendas y menos idas al mall y menos tiempo en el teléfono, menos comadrear, como llaman por ahí. ¿Ya? Menos tiempo en otras cosas para que podamos tomar más tiempo para el reino de Dios y su justicia. Algo que impactó la vida de mi esposa y de este servidor años atrás, estas cosas comenzamos a entenderlas nosotros cuando vivíamos en Los Ángeles. No sé si ustedes han ido a Los Ángeles alguna vez. Es la segunda ciudad en tamaño del país.
La primera es New York, la segunda es Los Ángeles. Mi ministerio comenzó en New York. Estaba soltero todavía en aquel entonces. Y después, ya casado, fuimos a vivir a Los Ángeles. Y después seguimos en Chicago, la tercera ciudad del país. Y ahí el Señor nos permitió entender, es decir, en nuestros fracasos es como pudimos aprender y todavía continuamos aprendiendo. Estoy apenas en los rudimentos, como dice el apóstol Pablo, del mensaje. Estoy apenas en kindergarten, comenzando a entender estas cosas. Pero allá, en Los Ángeles, no teníamos hijos todavía. Pero el Señor permite cosas, no siempre el Señor obra directamente, pero sí permite cosas para llamar nuestra atención. Y lo primero que permitió en mi vida fue una enfermedad, con úlceras sangrantes. Yo tenía 29 años en aquel entonces. Mi esposa era enfermera, trabajaba en Linwood. No sé si algunos conocen el sureste de Los Ángeles o han estado por allá. La hermana María sí se acuerda de ese lugar. Así que era el pastor asociado en la iglesia de Southgate, una iglesia grande de más de 400 miembros. Era el pastor de jóvenes y teníamos más de 140 jóvenes en nuestro ministerio. Una iglesia dinámica, una iglesia tremenda. Pero me enfermé, yo tenía que dormir casi sentado. Tenía que poner 2 o 3 almohadas detrás de mis espaldas. Pues tenía reflujos, o tenía acidez, o tenía agruras, y entonces no podía dormir como normalmente duerme una persona. Y mi esposa, siendo enfermera, me dice, no, te voy a hacer una cita y vamos a ir al doctor y vamos a ver qué tienes. Y a los hombres no nos gusta ir al médico, no sé por qué, pero no nos gusta ir al médico. Así que, y ahí me llevó, hicieron una endoscopía, pues vieron que había varias úlceras, me estaban sangrando. Es más, el médico era de origen indio. Y me dice, yo veo células cancerosas también. Apenas quizás estaba comenzando. Y en mi tragedia física, dije, Señor, estoy dispuesto a seguir el plan de Dios para la salud. Yo me había reído de aquellos que no comían bien, de aquellos que eran vegetarianos. Y como pastor nunca había entendido el mensaje, ni lo había aceptado, ni tampoco obviamente lo practicaba, ni tampoco lo predicaba. Así que 6 meses más tarde, cuando regresé, yo pesaba más de 200 libras. Póngase a pensar, era más fácil brincarme que darme la vuelta, yo creo. Mi colesterol estaba en 155, 255, mi colesterol. Presión alta, 140, lo cual ya se considera alta, sobre 90, 95, con 29 años. Exceso de peso, no podía dormir, era una tragedia. 6 meses más tarde regresé. En 6 meses había perdido 25 libras. Había adoptado una dieta completamente vegetariana. Porque esa noticia me espantó, eso me asustó. De que nadie quiere morir. Apenas teníamos 4 años de casado, todavía no ni familia. Así que mi colesterol estaba en 150, estaba en 151. Lo cual es normal, muy bajo. Mi presión era normal, mi peso ahora era mucho más cerca de lo que era. Y me hicieron la endoscopía y no había nada de úlceras. El Señor había hecho un milagro. El vegetarianismo no sana, Cristo sana. Es un medio nada más. Es un medio, no le demos el crédito al medio, demos el crédito a aquel que obra el milagro. Pero ha puesto en las verduras y en las vegetales y en las semillas propiedades no tan solo curativas, sino también preventivas de enfermedades. Porque es un Dios de amor. ¿Y sabe cuánto cuesta el plan de Dios de salud? Nada. Porque es un plan de gracia, no es un plan de obras. Es creyendo que Él puede traer sanidad y prevenir enfermedades, como ahora tenemos sanidad o mantenemos nuestra salud. Y desde entonces, pues, gracias a Dios, me he mantenido. Han pasado 23 años de esa experiencia. Hoy tengo 52 años y tengo mejor salud que cuando tenía 29 años. Y gracias a Dios por eso. Así que creo que el mensaje de salud trabaja. Y así el Señor comenzó. Después llegaron hijos a nuestras vidas.
Y no sé cuántos de ustedes son padres y madres, pero en el momento que nos ponen ese pequeño bebé en nuestros brazos, algo pasa con nosotros. El hospital no nos garantizó nada. No nos dijo, mira, si este niño no es bien educado, tráelo y te vamos a dar el dinero otra vez. Eso lo hacen las tiendas, pero no lo hace el hospital. Pero ese es su hijo, pues. Buena suerte, vaya a casa. Y ahora como padres nos sentimos con el desafío de educar a esos pequeños. Y no sabíamos. Los hijos gobernaban en casa, ¿saben ustedes? Y ya teníamos dos, teníamos a Héctor y después llegó Rebeca. Ellos mandaban en casa. Nos decían qué iban a comer, a qué hora querían comer, a qué horas iban a dormir, a qué horas se iban a levantar, dónde íbamos a ir y qué querían comprar. Y nosotros se los comprábamos. El orden estaba invertido en casa. Ellos mandaban y nosotros obedecíamos. Y a eso llamábamos amor. Y muchos padres no entienden eso hoy día. Y consentir a nuestros hijos no los prepara ni para esta vida y mucho menos para la vida futura. Ahora, el extremo de ser dictatoriales y de ser autoritarios no es el plan de Dios tampoco. Tenemos que seguir el patrón divino que es Jesús. Y Jesús vino para servir y para dar. Ahora, con mi esposa y yo comenzamos a darnos cuenta que no sabíamos educar a esos niños. Que decíamos amarlos, pero realmente no los amábamos. Brincaban en los muebles y era un desastre nuestra casa. No había orden, no habían cultos familiares. Comían y se tiraban los alimentos unos a otros. Decían, esto yo no me lo voy a comer, prepárame esto. Ay, a la mamá. Y decía, sí, claro, prepáraselo, pobrecito, el niño tiene hambre. Ustedes se ríen, pero no es para reírse. Porque nosotros estábamos deformados y ahora lo estamos deformando a ellos. Y en nuestra crisis de padres, y dijimos, Señor, tenemos que buscar alguna información y sabemos que no es humana. Vamos al libro de Dios. Una de las cosas que el Señor nos permitió leer fue el 4º capítulo del libro Conflicto de los Siglos, que habla de los valdenses. No sé si alguna vez usted ha leído ese capítulo. Óigame, eso como que nos estaban hablando a nosotros. Bueno, el Señor nos estaba hablando a nosotros. Y vemos cómo aquellos padres amaron tanto a sus hijos. Dice que amaban más su salvación de esos hijos que tierras, que casas, que propiedades. Dejaron las comodidades del sur de Italia, donde era calentito y habían playas y habían cosas bonitas, y fueron a vivir allá a los altos Alpes, a 8 o 10 mil pies de altura, 6 meses de nieve. A labrar la tierra. Usted todavía puede ir a los lugares donde estaban los valdenses, allí en el valle de Praga. Leña. No. Y sus casas, si usted va, son de 600 a 800 pies cuadrados. Son apartamentos. Los baños estaban afuera. Y decía, pero ¿cómo lo hicieron afuera en invierno? ¿Cómo iban a ir afuera al baño? Y durante 1000 años fueron los portantorchas de la verdad. Fueron las únicas gente, yo creo, que han roto el patrón de este mundo. Porque usualmente los padres vienen a la verdad. Los hijos ahora tienen un pie adentro y un pie afuera. Y la siguiente generación está completamente fuera. Si no, veamos. Y fueron los únicos que pudieron romper ese patrón. Dice que sus hijos tenían una experiencia más profunda en las cosas de Dios que ellos. Si cada generación iban superando, que es el plan de Dios, iba superando la experiencia de sus padres. Sí, mi misión es que mis hijos sean mejores cristianos que yo. Pero nunca les puedo dar lo que yo no tengo. Tan solo podemos compartir lo que es nuestra posesión. Y cómo aquellas familias sacrificaron todo para poder tener una relación con Jesús. Querida iglesia, eso es muy difícil hoy día entenderlo y practicarlo en este país.
Estamos muy apurados y eso nos pone estresados y eso nos trae que el mal carácter que por sí ya tenemos ahora se acentúe. Y perdemos el control de nuestras palabras y de nuestras miradas. Y a veces si nuestros ojos pudieran cortaran a nuestros propios hijos. Porque nos hacen perder la paciencia. No nos hacen perder la paciencia. Es que no tenemos paciencia, no la podemos perder. Lo que nos hacen revelar son los defectos de nuestro propio carácter. Y usted y yo somos los espejos de nuestros hijos. Porque cuando en mis hijos he visto características que no son muy agradables, es porque las veo en mí. Las han aprendido de mí. Y es un reflejo que el Señor nos pone para que ahora nosotros podamos vernos a nosotros mismos, pero en un tamaño más pequeño. Usualmente queremos a golpes, o con palabras duras e hirientes, o con amenazas, formarlos como cristianos. Pero la palabra de Dios dice en Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo estoy enojado, el Espíritu Santo no puede obrar a través de mí. Cuando no tengo paciencia, el Espíritu Santo no puede obrar a través de mí. Quizás el niño o la niña requieren de disciplina. No estamos hablando que no haya disciplina. No vamos a extremos tampoco. El ser humano usualmente corre a uno de los dos extremos. No, la palabra de Dios a los padres nos da la responsabilidad de disciplinar. Pero tenemos que hacerlo en Cristo. No en la carne. Y unos golpes mal dados en ira no forman carácter para el cielo, forman rebeldes. Y eso es aún penado hoy día, eso se llama abuso infantil. La disciplina en Cristo no es ni aún penada, corrige el mal y transforma el carácter del niño. Y estas cosas nos ha tomado y nos continúa tomando años para entenderlas. No olviden, Moisés tuvo que ir 40 años a cuidar el rebaño de su suegro para que entendiera estas cosas. Ahí en el libro de Hechos, Esteban dice que Moisés era preparado en todo el conocimiento de los egipcios. Y tuvo que ir al desierto para desaprender todo el conocimiento de los egipcios y aprender a escuchar la voz de ¿quién? De Dios. ¿Qué voz escuchamos hoy día? ¿Qué voz escuchamos hoy día y reconocemos inmediatamente? Tenemos que aprender a escuchar esa voz, pero esa voz tan solo habla en el silbo apacible y calmado. No habla en gritos. No habla en amenazas. No habla en el fuego, ni en el torbellino, ni en el terremoto. Es un silbo apacible. Y con vidas apuradas, con vidas estresadas, corriendo de lugar a lugar, jamás podemos escuchar esa voz ni reconocerla. Y tenemos que regresar con la experiencia que hemos ganado en este fin de semana, pero esa experiencia tiene que cultivarse y profundizarse. Porque no hemos llegado a la meta que el Señor tiene para nosotros. Quizás el comienzo nada más, el primer empujoncito para animarnos, pero no podemos detenernos. Un paso no nos lleva al destino, aunque nos conduce hacia el destino. No sé si me explico en esta mañana. Y tan solo cuando tomamos tiempo con Jesús cada día, en la mañana, la mente está fresca todavía. El teléfono no está sonando todavía. No hay compromisos que cumplir ni deberes que realizar. Todavía ni los perros están ladrando a esa hora. Ahí podemos tener un encuentro personal con Jesús. Pero para que eso tome lugar, tenemos que descansar temprano en la noche. Si vamos a las 11 de la noche a la cama,
Olvídese de madrugar para encontrarse con Jesús. Además, si lo hace, se va a dormir. Porque requerimos 8 horas de sueño. Por eso en casa a las 9 estamos en cama. Creo que ustedes son viejos. Llámenos como quieran llamarnos. Le doy gracias a Dios que cada día pone menos aprecio por la opinión del hombre y más aprecio por su opinión. Es decir, para que comience nuestro día a tiempo, tiene que terminar nuestro día a tiempo. No sé si me explico en esta noche. No tengo que ver las noticias si va a llover. De todas maneras, el día siguiente voy a hacer lo que voy a hacer, llueva o no llueva. Porque son excusas. Tenemos que para temprano levantarnos, frescos, con la mente ahora alerta, con nuestro sistema nervioso relajado, y correr a Jesús nuestro Salvador. Y permanecer en Él. Hasta que estemos escondidos en Cristo. No sé si entendemos esa frase del apóstol Pablo. Escondidos en Cristo. Por lo tanto, Él es el que se ve, no se ve nada de nosotros. Colosenses 1:27 dice que nuestra única esperanza de gloria es Cristo Jesús. No hay otra. Nuestra única esperanza de gloria se encuentra en Él. Y si decimos que somos cristianos es porque estamos en Él. Y si estamos en Él, Él está en nosotros. Y si Él está en nosotros, Él vive su vida en nosotros. Eso se llama el desarrollo del carácter cristiano. Pero se requiere tiempo para que esa vida se traspase y se haga nuestra vida. Tenemos que regresar a casa para poner prioridades correctas. Y hacer los cambios que sean necesarios. Aun si van en contra de nuestra cultura, aun si van en contra de nuestros deseos, aun si van en contra de lo que la mayoría hace o lo que otros aprueban. Tenemos que realmente aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi esposo y yo pasamos momentos difíciles como pareja. Porque yo decía, yo soy el hombre de esta casa y aquí yo mando. Y ella me decía, bueno, yo también mando. No con estas palabras, por supuesto. Pero tiene el mismo efecto. Y lo que hacíamos no era unirnos, era chocar. Y usted sabe que los esposos y las esposas sabemos cómo hablarnos para llegar al corazón y lastimarlo. Mi esposa es una mujer delicada. Pero yo sé qué decirle que la voy a lastimar. Yo sé cómo hablar de tal forma, irónicamente, que la voy a poner en su lugar. Pero estaba destruyendo su corazón. Y ella sabía qué decirme o qué hacer, porque ella sabe lo que me gusta y lo que no me gusta para molestarme. Y decirme, no, yo no voy a hacer lo que tú dices. Y era un conflicto que se estaba convirtiendo en la gran controversia. No piense que la única gran controversia entre Cristo y Satanás, esa gran controversia se demuestra en nuestros corazones todo el tiempo. ¿Y cómo es posible que un pastor ordenado, con 2 iglesias, ya en Chicago estábamos, de éxito, la gente considerábamos que teníamos un buen ministerio, alcanzábamos nuestros bautismos, nuestros diezmos subían, los jóvenes se sentían animados, pero el sábado a la mañana íbamos para la iglesia y otra vez le decían, mira la hora que es, ya voy a llegar tarde por culpa tuya. ¿Cuándo te vas a preparar a tiempo? Y dice, bueno, si tú me ayudas con los niños, quizás podamos un día llegar a tiempo. Y dice, bueno, esa es tu responsabilidad, eso, pero son tus hijos también. Y llegábamos a la iglesia, buenos días, feliz sábado, hermano, Señor le bendiga. ¿Saben quién nos estaban observando y escuchando? Exactamente. Después el día donde menos tenían padre y donde menos esposo tenía mi esposa, ¿saben cuál era de la semana? Ustedes deben ser adventistas también, el 7º día.
Sobre todo en la cultura hispana, el pastor sigue siendo el sacerdote. No sé si me explico. No pasa nada en la iglesia sin el pastor. Todavía tenemos esa mentalidad que no hemos podido abandonar. No hemos llegado a entender que el pastor no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y no puede haber obra misionera sin Él, no puede haber nada sin Él. Es más, las iglesias piensan que si no tienen pastores no van a progresar. Bueno, pronto cuando no podamos comprar ni vender, ni haya dinero para dar diezmos y ofrendas, vamos a ver quiénes realmente dirigen la iglesia. El Señor nos va a enseñar, o a las buenas, o a las malas, pero nos va a enseñar. Y haya habido un proceso donde el Señor me enseñó que yo tenía que hacer de mi esposa mi novio otra vez. Pero cuando yo era novio, yo le agarraba la mano y no se la soltaba, aunque me sudara la mano, yo no se la iba a soltar, porque quién sabe si me la iba a dar otra vez. Dice, no, conquista a tu esposa otra vez. Vea la cara de muchas esposas, no están felices. Ahora, no digo que estén aquí, en otros lugares. Un hombre cristiano tiene una esposa radiante. Radiante. Y una mujer cristiana tiene un esposo radiante. No es que está arrastrando los pies y la cara larga y triste. No. Por eso que tenemos que entender el mensaje de la victoria sobre el pecado. Porque si lo entendemos, en primer lugar vamos a demostrar que la victoria sobre el pecado vindica a Cristo. Porque demuestra que Él tiene el poder de salvar al pecador. En segundo lugar, ayuda al cumplimiento de la misión de la iglesia, porque demuestra que la iglesia está compuesta de personas que pueden compartir la victoria porque ellos ya tienen la victoria. Si no, nos convertimos en fariseos. Jesús les dijo, ustedes van de un lado de la tierra al otro lado de la tierra para hacer un prosélito. Y después que lo bautizan, lo hacen 2 veces, ¿hijo de quién? De Satanás. Entonces, ustedes tienen un espíritu misionero fabuloso. El problema es que no tienen nada que darle a la gente. Están vacíos. Ustedes le dan reformas, le dan doctrinas, y le dan profecías, y le dan santuario, y le dan el sábado, y le dan la ley, y le dan el vegetarianismo, pero no tienen nada que darle. Lo hacen 2 veces, hijo del diablo. Y no criticó su espíritu misionero, ni lo que querían compartir con ellos. Lo que criticó es que no tienen una relación con aquel que puede cambiar las vidas y traer victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado trae el éxito en el hogar porque hace que un esposo o una esposa sean felices. No que van a haber dificultades, sí las van a haber. El problema no son las dificultades ni las diferencias de opinión. El problema está en que no sabemos cómo resolver esas cosas en el Espíritu de Cristo. Recurrimos a la carne. Y decimos, me la haces y yo te la pago. Ojo por ojo y diente por diente. Pensamos en nosotros primero. Primero mi diente y después mi pariente, decimos. No. Tenemos que llegar al punto donde nosotros seamos 0 y Cristo sea todo. El Señor nos comenzó a ayudarnos a entender a mi esposa y yo que podíamos tratarnos como pareja en amor y permitir que la gracia del Señor nos uniera y no que el enemigo nos separara. Mi esposa era enfermera, pues salía muy temprano de casa. Ella iba a las casas a atender a los pacientes. Se le llaman home health.
Salía a las 6 de la mañana para comenzar a las 7, terminaba a las 3 de la tarde, regresaba a casa. Yo decía, bueno, ahora voy a hacer mi ministerio. Yo llegaba a la casa a las 10 de la noche, ya los niños estaban dormidos, obviamente mi esposa también, tenía que madrugar. En la mañana ella se levantaba, los niños estaban dormidos, yo estaba dormido, y simplemente vi intercambio de niños cuando llegábamos. Ya yo les di de comer, ya les cambié los pañales y adiós. Dijimos, eso no puede continuar. El sábado estaba extremadamente ocupado, mi esposa tenía que atender a 2 niños, eventualmente hubo 4, pero comenzamos con uno, después llegó el segundo, y el tercero y el cuarto. Así que el domingo había juntas de iglesia, había camporís de conquistadores y de guías mayores, cuando había tiempo para Dios y cuando había tiempo para la familia. No había. Brillábamos fuera de casa, porque mi esposa dirigía el club de las damas o el ministerio femenino en aquel entonces. Era maestra con los niños y directora de departamento infantil. Éramos luz en la iglesia, éramos luz en el barrio y oscuridad en casa. Pues tenemos que ir a poner prioridades diferentes. Llegó el momento donde ella decidió venir a casa y ser madre y ser esposa. Como mencionaba el viernes en la noche, ella ganaba más que yo como enfermera. Trabajaba 3 días por semana y ganaba más que yo. Aunque yo era pastor y me pagaban bien, me pagaban $5,000 al mes. Mi esposa ganaba $7,000-8,000 al mes. El día que peor le iba, ganaba $500. Había días que ganó 1.500, 1.600, ganando comisiones de ciertos aparatos médicos que vendía. Pero teníamos carros, cada 2 años cambiábamos de carro, fuimos a Israel, fuimos a Europa, por supuesto, todo fue en tarjeta de crédito. No piense que ahorrábamos, aunque ganábamos bien. Fuimos a pasear a muchos lugares y demás, pero no conocíamos a Jesús, aunque conocíamos de Jesús. Hacíamos la obra en la carne, porque el hombre carnal puede hacer la obra. Pero esa obra no dura. Esa obra trae frustración, porque trae vacíos en el corazón. Así que tenemos que regresar a poner prioridades correctas. Ahora, tenga usted quizás 1, 2, 3 horas de viaje, converse con su pareja. Diga, ¿cómo podemos comenzar a poner prioridades correctas? Aun si son abuelitos, lo pueden hacer. Lo segundo que debemos hacer es hacer que nuestra vida no esté tan ocupada. No esté tan ocupada. Es decir, quizás vamos a ganar menos, pero ¿saben ustedes que menos es más? Y más es menos. Quizás usted va a requerir prescindir de algunas cosas que aún considera necesarias. Si hoy día somos honestos, tenemos más de lo que necesitamos. Ve a las casas. Hoy día. Usted ve que los carros están estacionados fuera y los garajes están llenos de maletas y de cajas y de trastes que jamás se van a usar. Y el carro afuera estacionado. Le quitaron el lugar del carro en las casas. Hay cosas debajo de las camas porque ya no sabemos dónde ponerlas. Pero decimos que somos pobres y no tenemos nada. Ya las cosas no nos caben en los cajones, hay que meter las cosas y apretarlas y ponerlas hacia fuerza para que se cierre el cajón, pero no tenemos nada. Hay mucho exceso en nuestra vida. Hay muchas cosas que están conspirando no tan solo contra nuestro tiempo, sino contra nuestra propia salvación.
¿Saben? Jesús dijo, los pájaros tienen nidos, las zorras tienen cuevas, y el Hijo del Hombre, que era el dueño del universo, dice dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios, el que era rico se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuéramos enriquecidos. No entendemos eso, no entendemos eso. Por eso vinimos a este país, queríamos cosas. No queríamos vivir en el campo, no queríamos cultivar la tierra, no queríamos tener unos zapatitos ahí de plástico, no, queríamos zapatos de cuero. Y varios, uno para cada día de la semana si es posible. Y hemos venido a una sociedad falsa, a una sociedad artificial, que nos esclaviza y nos mantiene esclavos, pero porque nos dan unos dólares y unos papelitos verdes de vez en cuando, nos sentimos satisfechos con eso. Y la gente está dispuesta a regar su vida, están dispuesta a separarse de su familia, están dispuesta a hacer para llegar acá. Si tuviéramos el mismo interés de llegar allá, si le echáramos la misma gana de llegar allá, se puede morir el papá y la mamá allá y no lo van a sepultar, ¿no? Porque si voy para allá no regreso para acá. Si tuviéramos el mismo interés por llegar allá. Y no lo digo en forma irónica, quiero que reflexionemos en esta mañana. Porque nuestros patrones mentales han sido alterados incorrectamente por el enemigo de las almas poco a poco. No es un cambio brusco que ha traído a nuestras vidas, sino ha ido incrementando las cosas de una forma sutil y lenta, pero es fatal para nuestra salvación. Así que deshágase de muchas cosas que no necesita. Simplifique su vida. Haga una venta de yarda. Cada 6 meses hacemos esto. Esta mañana mi esposa está haciendo una venta de yarda. Revisamos, bueno, si esto no lo vamos a necesitar y no lo hemos usado en 3 o 4 meses, posiblemente no lo necesitamos. Si no sirve es basura. Si está bueno se puede vender. Y lo que no vendamos en la yarda que tenga calidad, pues lo llevamos para la Goodwill o las Dorcas, algún lugar para que otra gente la use. Es decir, tenemos que tener un plan de acción. El problema nuestro es que vivimos de día a día sin saber lo que tenemos que hacer hasta que otros nos dicen qué hacer. Bueno, vas a trabajar de 8 a 5 y después vas a hacer esto. Y todos tienen demanda de nuestro tiempo. Nosotros no mandamos nuestro tiempo, otros dirigen nuestro tiempo. Eso no debe continuar así. Tenemos que tener prioridades. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús les dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo? Está enfermo, vámonos a sanarlo. ¿Fue lo que dijo Jesús? Dice, no, todavía no he recibido órdenes qué hacer con Lázaro. ¿Tenía Jesús poder para sanarlo? Es más, cuando llegó que le dijo a su hermana, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto, tú tienes poder para sanarlo. Le tomó 2 días. Si nosotros no sabemos administrar nuestro tiempo, al menos que permitamos que el Señor nos dirija. La gente nos llama y cambia nuestro día. Momento, porque alguien me llame y me necesita, no quiere decir que yo tengo que ir. Es decir, no sabemos decir que no a lo que tenemos que decir que no. Lo primero que cortamos es a Dios. Y lo segundo que cortamos es a nuestra familia. Y queremos servir a otros y queremos darle a otros. Y pensamos que estamos haciendo obra misionera. No, el enemigo nos tiene entretenidos. No hay que decir que no siempre tampoco. Pero tenemos que evaluar si realmente Dios está dirigiendo esa decisión o no. Si alguien me llama y me necesita, no quiere necesariamente yo tengo que ir en ese momento. Vamos a orar quizás. Vamos a esperar. El Señor va a demostrar qué hacer. Es decir, el padre le dijo al hijo, no vayas, deja que muera. Porque vas a hacer un milagro mayor si lo resucitas que si lo sanas. Nos llama, no, que tu padre está enfermo y corremos a ver, no, me tengo que ir porque mi padre está enfermo. Momento, ¿será que tienes que ir realmente? No quiere decir que ignores al padre enfermo. Ya le pedimos dinero prestado a la gente, necesito dinero porque me tengo que ir a visitar a mi papá que está enfermo. Un momento. ¿Estará Dios dirigiendo esa decisión?
¿O será la cultura? ¿O el pensar de otros? ¿O una conciencia culpable? Porque a veces no fuimos los hijos que debíamos hacer y después de adulto queremos que con dinerito vamos a mostrar a papi que lo queremos. ¿Sí? Hay muchas cosas que tenemos que entender en forma espiritual. Y lo tercero y lo último que comparto con ustedes en esta mañana es que no tan solo vamos a arreglar nuestro tiempo y poner prioridades correctas, evitar los excesos que hay en nuestras vidas. Tenemos que permitirle al Señor que haga una obra profunda en nosotros. Tenemos que ir a casa y decir, Señor, yo quiero ser cristiano. No miembro de iglesia. Eso no es suficiente ni eso puede salvar a nadie. Yo quiero ser cristiano. Yo quiero tomar el nombre de Cristo y ponerlo en alto. Es más, que haya tantas evidencias de que soy cristiano que la gente no pueda negar que yo he estado con Jesús. Que haya tantas evidencias de que hay una relación entre Él y yo que otros no puedan decir, este hombre es cristiano. No que tenga un rótulo, un cartel o algo puesto en la frente. No, nada de eso. Por lo tanto, ir a casa con el objetivo de permitir que el Señor sea real en nosotros. Termino leyendo esta corta declaración del libro Profetas y Reyes. Dice, el Señor aprecia a su iglesia no por sus ventajas exteriores, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. La piedad es la práctica del bien. Él la estima de acuerdo con el crecimiento de sus miembros en el conocimiento de Cristo y de acuerdo con su progreso en la experiencia espiritual. Note, no es crecimiento en conocimientos de títulos y demás, ni de finanzas. Busca en ella la manifestación de los principios de amor y de la bondad. La belleza del arte no puede compararse con la hermosura del temperamento. A veces queremos adornar nuestras casas con tantas cosas, y cuadros y figuras y cosas y obras de arte, y quiere adornar el carácter. Una congregación puede ser la más pobre de la tierra. Puede carecer de atractivos externos, pero si sus miembros poseen los principios que regían el carácter de Cristo, los ángeles se unirán con ellos en el culto. Las alabanzas y acciones de gracias provenientes de corazones agradecidos ascenderán al cielo como dulce oblación. Vemos lo que Dios aprecia. No lo externo, lo interno. ¿Recuerdan cuando Samuel fue enviado para ungir al futuro rey de Israel? Y habían 7 hermanos, y Samuel vio el primer hermano que dijo, este es, mira qué grandote y fuerte y guapo. Dice Dios, no, olvídate de ese. No, es el segundo entonces. Dice, no, tampoco ese es. Ah, será el tercero. No. Samuel, tú tan solo puedes verlo de afuera, pero yo veo lo de adentro. Eso es lo que valora el Señor. Dice, tráigame al muchachito que está cuidando el ganado allá. Ese es. El último. El pilón, como dirían en México. Ese es. Tráemelo. Ese es. Ese que sabe ser paciente con el ganado. Ese que sabe cuidar las ovejitas y las defiende del oso y del león. Ese que toca música cristiana y compone salmos. Ese es. Los demás no son. Los demás saben pelear en el ejército de Saúl. Los demás saben agarrar espadas y armas. Esos no son. Es aquel que ha formado su carácter. El que puede ir al trono. Sabemos que David tuvo grandes caídas,
Sin embargo, Dios lo consideró un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Amigo de Dios. A pesar de todas sus caídas que tuvo. Sí, el problema nuestro no es si caemos. Es si estamos permitidos, si permitimos que el Señor nos levante y nos restaure. Ahora, debemos en Cristo no caer. Y hay poder en Él para no caer. Por eso que el Señor llamará a su pueblo al final, no de nosotros, viene de Babilonia. Porque allá hay gente que hoy día están clamando y buscando al Señor con la poquita luz que tiene. No se preocupen, la eternidad el Señor les va a enseñar lo que no entendieron aquí. Porque hay mucho tiempo para que aprendan. Es más, hay muchos que han descansado en Cristo, salvados, que no conocen lo que usted y yo conocimos. Ni aún los grandes reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli, no entendían el mensaje como usted y yo lo entendemos. Pero el Señor se los va a enseñar allá. Vivieron a la altura de la luz que el Señor les dio y no tuvieron temor de ponerla en alto, aunque en comparada con nuestra luz es más pequeña. Y fueron campeones en sus días, porque estuvieron dispuestos a abrazar el mensaje que Cristo les dio y a abrazar el Cristo que les dio el mensaje y a ponerlo en alto. El Señor nos bendiga en esta mañana. Que podamos, si el Señor nos permite, regresar el próximo año, contar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y ver que el Señor nos ha permitido crecer espiritualmente. Y también demostrar que ahora otros han venido a este lugar porque quieren ganar la experiencia que usted y yo comenzamos a ganar en este lugar. Ser este es un centro misionero. Y podamos ser luces en un mundo que está en tinieblas. El Señor nos bendiga, nos permita tener un viaje de éxito a nuestros hogares, nos permita realizar ministerios de éxito en Cristo Jesús y también pronto podamos ir al campamento eterno, al campamento donde no habrá separación, participar de la cena del Cordero, de la mesa de plata, donde es que el mismo Jesús nos va a servir. Podamos recibir coronas de victoria, palmas de victoria, nos dé nuestra casa, nos dé la bienvenida, bien buen hecho, siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Mira, ahí está tu casa, toma la llave, ahí está tu casa. Bueno, me equivoqué, porque el Señor no nos va a dar llave, no vamos a ver ladrones en el cielo, o sea, aquí, ahí va a estar tu casa. Ve y ocúpala, todavía uno habla con la mente terrenal. Ve y ocúpala, ya está preparada. El Señor nos bendiga en esta mañana.